goma xantana a partir de xanthomonas campestres. Ajá. Y el objetivo del proyecto es diseñar una planta de producción de goma xantana a partir de melaza de remolacha y describir la descripción y el funcionamiento de los procesos que propusimos. Como justificación, primero es para dar una respuesta a la demanda de este polisacárido. Sí han escuchado de algo del gluten, ¿no? Que ahorita está como muy de moda esto de no consumo gluten, este producto ya no tiene gluten, este tiene mucho, es malo. Hay muchos mitos acerca del gluten, pero más allá de los mitos o de que esté de moda o no, la importancia de este producto es que causa una enfermedad celíaca. Una enfermedad celíaca es una afección que provoca daños estomacales y es real, es diferente a que por moda o por decisión alguien quiera decida dejar de consumir gluten o que alguien sea sensible al gluten. La enfermedad celíaca es realmente un problema, ya que si una persona con esta enfermedad consume gluten, las vellosidades de su intestino delgado se van a ver afectados. Entonces, puede provocarles náuseas, diarrea, en fin, muchas problemáticas que generan otros problemas como son anemia y problemas así. Entonces, una solución que se le dio en su momento para estas personas que en serio no podían consumir gluten fue la goma xantana. En el mercado mundial, la goma xantana acapara un 6% del valor del mercado y la cantidad de xantano que se comercializó en el año 2008 fue de 96,000 toneladas. Y estas cifras nos indican que en la actualidad este producto está tomando mayor importancia. La goma xantana es un polisacárido que se utiliza como agente espesante y emulsionante, que va a estabilizar algunos productos alimentarios. Y este producto solo se obtiene a través de fermentaciones llevadas a cabo por este microorganismo. Aquí les compartí un artículo de El País que habla del pan sin gluten, pero con fundamento. Este lo compartí porque quería como explicarles que más allá de la moda, esto sí es un problema. Este artículo salió apenas hace 2 semanas y habla de que en España, por esto de la cuarentena, muchas personas pues está de moda hacer panes en casa, pero una solución para las personas que no cuentan con harinas por la escasez que hay, o las personas que realmente tienen un problema, están recurriendo a la goma xantana. No sé si han hecho pan en casa, pues agregamos huevo, leche, harina. Todo lo que estamos agregando a nuestra mezcla le va a dar estabilidad a nuestro pan. No sé si recuerden una concha o un bolillo, ven el migajoncito que tiene adentro. Esta parte les preocupa a las personas que querían desarrollar pan, pero no sabían cómo darles estabilidad a los productos. Entonces surge la solución de la goma xantana. Muy bien. Como aditivo, es conocido con el código E415. El uso de este aditivo es en postres, yogures, natillas, flanes, gelatinas y quesos fundidos. También, no sé si han visto en las salsas, en algunas katsu y algunos aderezos. También se agrega sopas, pastas y algunas salsas de tomate. También para algunos zumos y principalmente en los helados, bizcochos y pasteles. Muy bien. ¿Ese código E415 se lo da la FDA o de dónde Sí, viene? ¿Sí? es parte de cómo se reconoce en... Sí, me parece que sí es la FDA. Ok. Creo que sí, porque también este código, cuando buscamos en internet, este código nos da su nivel de toxicidad y ciertos valores, ciertos indicadores. Ajá. El nivel de toxicidad de este producto es media, por lo que no es recomendado en niños recién nacidos ni en mujeres embarazadas, por lo que podría favorecer la aparición de enfermedades como la enterocolitis necrosante. Y en dosis bajas puede provocar inflamaciones intestinales. Claro que sí. Claro que se usa Mm, mucho en helados y cosas que usan los niños. sí. Hay que tener cuidado. La obtención es
alrededor de la pared celular del microorganismo. Entonces, lo que nos interesa al producir este microorganismo es generar biomasa. A mayor biomasa, pues obtendremos mayor producto, ya que la goma xantana se va formando alrededor de la pared celular y se van haciendo como grupos, como, no sé cómo llamarlo, como se van formando, se van juntando Como y aglomerando, pues. ajá, se van aglomerando. Ujú, Y las ventajas de su producción es que su producción y disponibilidad no dependen de factores externos como el clima, y además es fácil asegurar propiedades estabilizantes y de textura al producto. Y también al obtener el producto mediante fermentación, podemos controlar el crecimiento del microorganismo. ujú, La producción anual se ha fijado como objetivo de la calidad de producción sea de 12 toneladas al año, y haciendo la cuenta de que hay 321 días hábiles al año, podemos obtener 7.704 horas para producir esta cantidad. Y en los bioreactores podríamos producir 1.5 kilogramos de producto por hora. Y para este cálculo no tomamos en cuenta pérdidas de producto y procesos que están alrededor de esto, procesos downstream. ujú. Mm, Bueno, hablando un poquito más de las características del lago Mashantana, aparte de las que tenemos en la presentación, también tenemos como que tiene diferentes propiedades de solubilidad, ya que muestra una resistencia poco común en polímeros así a las altas temperaturas y en medios ácidos y básicos. Ujú, También muestra resistencia a la actividad enzimática y a los ciclos de congelación o descongelación. Entonces es bastante resistente en cualquier medio. ujú, Tenemos características de temperatura también, que la viscosidad de solo se va a afectar ligeramente por el incremento de temperatura, que puede ir desde 10 hasta 90 grados centígrados, en presencia de sales principalmente. muy bien. También tenemos actividad enzimática, bueno, resistencia a la actividad enzimática, que es muy resistente a esta degradación por enzimas y se puede emplear en presencia de enzimas comunes como la amilasa o incluso que estén presentes en las materias primas o que se añadan durante el proceso. Ujú, En la siguiente, por favor. Después, bueno, tenemos la descripción de las materias primas utilizadas, que son principalmente las melasas, que son mieles, que los residuos son generados para la cristalización final del azúcar. No sé si tengan por ahí el dato. Pero pues, la cosa es que es un líquido muy denso y viscoso. Entonces, el contenido de sacarosa de la melaza es de aproximadamente un 49% en peso. Entonces, esto lo hace que puedan crecer las bacterias con mucha facilidad, ya que tiene un acceso a la fuente de carbono em, muy facilitado. ujú. Y también tenemos, la que sigue, también tenemos a la sacarosa, que es un disacárido formado, pues como ya sabemos, pues por una molécula de fructosa y una molécula de glucosa. Entonces, ya sabemos de sus pesos moleculares, de sus características físico-químicas, pero pues va a ser la principal fuente de carbono de la bacteria para producir la goma xantana. Además, también tenemos otros sales, que son el fosfato de monopotasio, el cloruro de magnesio y el óxido de zinc. Además también el cloruro férrico, el ácido bórico y pues como se va a tratar de un bioreactor, vamos a utilizar un antiespumante, ya que pues en un bioreactor lo que queremos evitar siempre es la formación de espuma. Muy bien. Siguiente, por favor. Ok, para el diseño del medio de cultivo, pues tenemos que para que la bacteria produzca goma xantana necesita que el medio de cultivo disponga de diversos nutrientes, como lo son, pues ya lo sabemos, los macronutrientes como son el carbono, el nitrógeno y el fósforo, y micronutrientes también como el potasio, hierro y algunas sales de calcio. Ujú, La glucosa y la sacarosa son los nutrientes, digamos, como que los más frecuentemente utilizados como fuente de carbono, ya que pues, se consiguen mayores
bueno, se ha demostrado que consiguen mayores rendimientos de producción de xantano, además pues de también ser más baratos y más fáciles de obtener. También tenemos que la concentración de estos mismos ha de ser más o menos entre el 2 y el 4%, ya que concentraciones mayores podrían inhibir el crecimiento de la bacteria, que pues es lo que queremos. Ujú. Y también tenemos que como fuente de nitrógeno, la más apropiada se suele utilizar glutamato a una concentración aproximada de 500 milimol, perdón, es que de 15 milimol, perdón, Ujú. ya que concentraciones superiores pueden igual inhibir el crecimiento. Después tenemos la tablita, que es, bueno, si pone atención a la tabla de arriba, nos habla más o menos a un volumen de operación que era del que hablaba este artículo, que era de 100 metros cúbicos. Entonces tenemos los pesos de cada uno de los componentes y de las sales que se van a utilizar para el medio de cultivo. Y en la parte de abajo tenemos los porcentajes en peso que va a representar cada uno de los nutrientes, macronutrientes o micronutrientes a utilizar. ¿Esto es para producir como cuánto? Se van a utilizar volúmenes de operación de 100 metros cúbicos. 100 metros. Ujú. Bueno, ahora nos vamos un poquito a las características de la bacteria que va a ser la productora de goma xantana, que es Xanthomonas campestris, que es una especie de protobacteria. Y de hecho está catalogada como una bacteria fitopatógena, ya que viven generalmente en la proximidad de las plantas, sobre las que son capaces de causar daños y habitualmente no son patógenas para el hombre o los animales, entonces es posible su uso común. Tenemos que es un bacilo gram negativo, aeróbico estricto, y que tenemos también que es móvil y que su tamaño va de entre 0.7 desde 0.4 a 0.7 micrómetros de ancho y 0.7 a 1.8 micrómetros de largo. Flagelo. Ujú. También encontré por ahí que puede presentarse como en solitario, formando filamentos y rodeados por el mismo bueno, por la goma xantana, o el xantano, que es como más bien el nombre técnico del producto. Ujú. Y que asimismo, pues este favorece la formación de biopelículas de la bacteria, o sea, forma como la formación de biomasa, ¿no? O sea, todas las bacterias se ponen en forma de una película. Muy bien. Que a su misma vez también ejerce una acción protectora a las colonias establecidas en esta estructura, para protegerlas principalmente de cambios de temperatura, de pH y de radiación ultravioleta. Muy bien. Y bueno, y tenemos que también esta especie bacteriana pues también es obviamente capaz de degradar la glucosa para producir xantano y utilizar todos estos medios para la producción de nuestro producto de interés. Simple oxilato. Ujú. Sí, ya sería el metabolismo para producir, ¿no? Sí. Y Bueno, los procesos esta es la línea de proceso para la producción comercial de goma xantana. Bien. Bueno, los pasos para esta producción, bueno, el primero es la conservación de la cepa de cultivo. El segundo es la preparación del inóculo. El tercero es la etapa de producción de xantano en el bioreactor. El cuarto es la etapa de desactivación. Y el quinto es la retirada de las células microbianas y la purificación de esta. Bueno, esta etapa consiste en conservar la cepa microbiológica que necesitamos para su uso a largo plazo, por métodos probados de conservación para mantener las propiedades deseadas de la cepa. Ujú.
Y para largos periodos, si se desea conservar el microorganismo, se usa la liofilización o la congelación. Y para los periodos más cortos de conservación, se usan sueldos o platos. Ajá. Bueno, después una pequeña cantidad de esta cepa es conservada y se utiliza para crear, Fresca. para que crezca en superficies sólidas o en un medio líquido para obtener el inóculo del bioreactor. Y se emplean tanques de fermentación que logran obtener al inóculo listo para adicionar al fermentador, donde se producirá la goma xanthana. Y el objetivo de esta etapa es alcanzar una determinada concentración y la cantidad del microorganismo requerida por el bioreactor, partiendo de unas cantidades y concentraciones pequeñas de microorganismo obtenidas de la primera etapa. Para llegar a este objetivo, se utiliza el medio de crecimiento del microorganismo determinado, con condiciones de operación controladas, y se realiza un test para detectar cualquier posible contaminación de otros microorganismos. Al comienzo de esta etapa se emplea un shake flask para luego ir adicionando los microorganismos formados a recipientes con un volumen mayor, que son los tanques de fermentación. Muy bien. Sí, Y en el último tanque, No, nada, que se usaban las matraces pues ahí para producción. Ok. Y en el último tanque de fermentación, que es el más grande, se consigue el inóculo listo para el bioreactor. Al acabar la fermentación, el caldo de cultivo contiene xantano, células bacterianas y muchos otros compuestos químicos. Cuando se requiere xantano a escala industrial, el downstream suele conservar una pasteurización del caldo de cultivo para esterilizar y, bueno, se produce la lisis celular y desactivar las células. Posteriormente, se retiran las células por centrifugación o por filtración. Ujú. Y luego, pues se purifica el caldo mediante la precipitación, usando disolventes orgánicos que hacen que precipite la goma xanthana. Bueno, se puede usar el isopropanol, el etanol o la acetona. Y añadiendo ciertas sales y ajustando el pH. Y después de la precipitación, el producto se deshidrata y se seca. Ujú. Y bueno, el producto secado se muele y se empaqueta dentro de contenedores que tengan una baja permeabilidad al agua, y así queda el producto. Es en polvo, pues. Ujú. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la productividad del sistema biológico. A continuación vamos a demostrar en los 3 gráficos cómo va creciendo la biomasa de goma xanthana, cómo va creciendo el microorganismo y el consumo del sustrato. Aquí tenemos una gráfica donde están los 3. Podemos observar con el color verde cómo al aumentar la biomasa también aumenta el producto de color rojo y se consume el sustrato de color azul. La concentración inicial de bacterias del inóculo fue de 0.05 gramos sobre litro. Bueno, en la evaluación de la concentración de la biomasa podemos observar claramente las fases de crecimiento exponencial y fase estacionaria. La concentración está en gramos sobre litro. Podemos observar que a partir de aproximadamente las 15 horas fue cuando se empieza a dar la fase exponencial. Ujú. Ya. La evaluación de la concentración de la sacarosa, que es nuestro sustrato, va disminuyendo conforme al tiempo. Igual lo medimos en gramos sobre litro y podemos observar que al tiempo que se da la fase exponencial de crecimiento bacteriano, se da aquí el consumo un poquito más rápido de nuestro sustrato. Y nuestro producto, el xantano, el producto se fue produciendo gramos sobre litro. Igualmente, a partir de las 15 horas se empieza a producir más rápidamente la goma. Se ve que es asociado al crecimiento, ¿verdad? Sí, es un metabolito primero. Ujú. Sí, está asociado directamente al crecimiento. Estas gráficas usadas para el crecimiento de la biomasa es la de Versus Pure y para el consumo de sustrato de Ludwig Piret y también para la producción del producto. Tenemos los parámetros cinéticos de la velocidad específica de crecimiento,
la concentración de biomasa y la concentración máxima alcanzada. Alfa es un parámetro que utilizamos, que son los gramos de sacarosa sobre los gramos de biomasa. También beta no está asociada al crecimiento. Beta son los gramos de sacarosa sobre los gramos de biomasa por hora. La M representa la producción de xantano debido al crecimiento celular. Y lambda es la concentración de biomasa respecto a los gramos de biomasa por hora. Ujú. Bueno, aquí tenemos la ecuación de Versut-Peer y la cinética de Ludwig-Piret. Cuando despejamos la cinética de Ludwig-Piret, obtenemos la diferencial del producto respecto del tiempo, que viene siendo nuestra producción, y la diferencia de sustrato respecto del tiempo, que vendría siendo el consumo de sustrato que se va dando. Aquí tenemos los parámetros de concentración, de biomasa, de xantano, sacarosa y las velocidades específicas de crecimiento. Ujú. Bueno, en las figuras anteriores mostramos el comportamiento cinético. Nos pudimos dar cuenta que a partir de aproximadamente las 34 horas, la cantidad de sustrato era de 0. Los reactores operan hasta en torno a las 34 horas aproximadamente. Para ese entonces, en las condiciones óptimas, deberíamos de tener aproximadamente 4.343 gramos sobre litro de biomasa, 8.534 gramos sobre litro de sacarosa y 26.42 gramos sobre litro de goma xantana. La decisión de parar la fermentación llega en el momento en que el laboratorio de la empresa observa que la goma xantana supera los 26.42 gramos sobre litro. Cuando se supera esta concentración, es difícil hacer una buena homogeneización. Los tanques usados a escala industrial trabajan entre volúmenes entre 1 y 100 metros cúbicos. Y sus rotaciones van entre 30 y 120 por segundo, dependiendo de las condiciones. También al aumentar la cantidad de goma xantana, se aumenta la viscosidad, por lo cual es más difícil llevar una rotación. Sí, por eso lo paran en determinado momento antes de que se haga muy fuera de costo, por decir así, ¿no? Consume mucha energía si se vuelve muy viscoso. Sí. ¿Qué más? Y también otra de las decisiones para parar la producción a las 34 horas es que debe contener entre 10 y 30 gramos sobre el litro de goma xantana, 1 y 10 gramos de células y entre 3 y 10 litros de nutrientes y otros metabolitos. Okay. Pues en estas etapas es más fácil una recuperación de los productos. Las condiciones de fermentación y de crecimiento fueron una temperatura de 29 grados, el pH de 7, la tensión de oxígeno se sitúa por encima del 10% de la solubilidad y el volumen de introducción del aire es de 0.5 bbm, volumen de aire por volumen. Eso lo vamos a ver un poco posteriormente, igual a velocidad de agitación. ¿Me escucha bien, profe? Sí, se escucha bien. Para el volumen de los bioreactores vamos a necesitar, como ya lo había comentado un compañero, trabajar con unidades de 100 metros cúbicos. Estamos trabajando con 6 bioreactores, pero pongamos un ejemplo. Si al utilizar 60 bioreactores de 10 metros cúbicos en una planta, va a conllevar que el trabajo se va a multiplicar, así que vamos a necesitar un mayor personal. Y obviamente no es algo ideal en la industria. Ujú. Entonces, ya que, puesto que el número de problemas se van a multiplicar, entonces creo que lo ideal o la manera óptima para trabajar es con menos bioreactores de mayor volumen. Ajá. La siguiente, por favor. Para seleccionar la justificación del bioreactor que se utilizó, tenemos las siguientes características. Tanto su diámetro, tanto su altura, su volumen. Tenemos las siguientes especificaciones. Para la fabricación de la goma xantana, ya lo había comentado, son 6 bioreactores con estas características. Cabe destacar que la fermentación es tipo batch. Ajá. La siguiente, por favor. El bioreactor está formado por un cuerpo cilíndrico. Esto incluye una capa y fondo del tipo toriesférico. ¿Por qué se ocupa el tipo toriesférico? Es el tipo más utilizado en la industria, ya que es de bajo costo y soporta grandes presiones manométricas. Y más concretamente,
la tapa y el fondo van a ser de tipo Doppler. La altura del cuerpo cilíndrico del bioreactor es de 6 metros y la del fondo y la de la tapa son de 0.9 metros. En total la altura del fermentador son de 7 metros. 18. La siguiente, por favor. Ahora, pasamos al sistema de aireación. En la mezcla en el interior de los fermentadores no se consigue exclusivamente con la agitación de las turbinas, sino que necesitamos una aireación del caldo de cultivo para que éste favorezca la mezcla. La aireación se logra en los tanques con la ayuda de un compresor. El trabajo necesario del compresor es de 57.630 kilowatts. El aire entra al bioreactor con difusores de boquilla. Estos son importantes debido a su fácil manejo. Estos difusores de boquilla se utilizan en muchos fermentadores, tanto a escala de laboratorio como a escala de producción, por lo que ya les había comentado. Estos difusores consisten en una única tubería abierta o semiabierta que va a proporcionar corrientes de burbujas de aire. El consumo de potencia total, sumando la agitación de aireación, va a ser de 167.630 kilowatts. Para establecer la velocidad de transferencia de oxígeno, sabemos que lo ideal es que la velocidad de transferencia de oxígeno sea igual a la demanda de oxígeno del microorganismo. Tenemos para calcular el coeficiente de transferencia de materia, la KLA, para cultivos de goma xantana se va a calcular mediante la siguiente fórmula, en donde tenemos que la velocidad superficial, se está calculando la KLA en función de la velocidad superficial del gas y de la potencia suministrada para la agitación por el volumen y la viscosidad aparente. Para encontrar la velocidad superficial, primero tenemos que calcular el flujo de aire. Entonces vamos a utilizar un microburbujeador con una velocidad de 0.5 bmm. Con las siguientes fórmulas que tenemos aquí. Y por último, para calcular, ya que calculamos el aire, vamos a calcular la velocidad superficial. Se va a realizar de la siguiente manera, donde tenemos 0.21, que es la concentración molar del aire que tenemos de oxígeno. Y vamos a dividirlo entre la sección del reactor, que aquí tenemos la fórmula de cálculo de Fair, es de 0.833 metros cúbicos sobre segundo. Y la D que está multiplicando al pi es el diámetro del tanque, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ajá. Sí, es el área, pues. Lo divides Sí. por el área. Y la demanda de oxígeno, la concentración de oxígeno en el cultivo y el oxígeno disuelto, como ya se los había mencionado, que debe de ser igual al BTO para que sea algo ideal, para que no sea un sobrediseño o hay una limitación de oxígeno. Entonces, se puede calcular con la velocidad de consumo de oxígeno por parte del microorganismo. La velocidad de transferencia de oxígeno, la OTR, de la fase gaseosa a la fase líquida está dada por la siguiente expresión. Como ya calculamos KLA, ahora tenemos que calcular, bueno, y tenemos las características que son la concentración de oxígeno disuelto en la fase menos la concentración de oxígeno que tenemos en el aire. La velocidad de absorción de oxígeno volumétrico, la OUR, la calculamos de la siguiente manera. Para calcular la concentración de oxígeno disuelto en el medio durante la fermentación, se realiza un balance de materia al oxígeno sobre el caldo de cultivo. Aquí tenemos la ecuación característica del balance de materia, y entonces podemos denotar que las siguientes fórmulas. La acumulación va a ser igual a la entrada del OTR. Tenemos la salida de la generación humana es igual a 0, debido a que estamos ingresando el consumo, y va a ser menos el consumo, la UR. En total vamos a tener la ecuación
del balance de materia abajo. Sí, no es más que la OETR menos la OUR, ¿no? Sí. O sea, lo que puedes transferir menos lo que se consumen, pues ya es lo que te queda. Ujú. Sí. Y aquí tenemos el esquema parcial del bioreactor que estamos manejando con sus diferentes partes. Tenemos la boca del alivio, de la presión, salida del gas, entrada de antiespumante, que vamos a meter ácido base, entrada de materia prima, que es N4, que es la FA, entrada de vapor al serpentín, que va a ser nuestro tipo de intercambiador de calor, nuestra turbina va a ser tipo Ruston, el difusor va a ser de boquilla, en el que nos va a ayudar a la aireación. El número 8 vamos a tener el Faldon. En el 9 la salida del producto. En el 10 la salida de vapor condensado del serpentín. En la 11 y en la 11 vamos a tener la entrada de aire. Y en el 12 un deflector. El número de impulsores. El reactor consta de 2 turbinas de disco con palas planas. Como ya lo había mencionado en la anterior imagen, vamos a tener turbinas tipo Ruston. Estas van a tener un diámetro que ocupa el 57% del diámetro del tanque. Esto es 2.395 metros. Las turbinas están a una altura del fondo del tanque de 1.5 metros y 2.3 metros. Ya le toca a Diana. En el momento de la elección del rodete, se dudó entre elegir un rodete turbina Ruston o un tornillo helicoidal, debido a que la turbina tipo Ruston, el espacio que ocupa del diámetro del tanque. La siguiente, por favor. El consumo de potencia que tiene el motor para hacer mover el eje vertical del agitador van a ser 2 turbinas que van a trabajar de 1.1 kilowatts sobre metro cúbico. La viscosidad más alta que se va a alcanzar durante la fermentación se produce poco antes de acabar la fermentación, en la hora 34, como podemos ver en la gráfica que tenemos acá abajo. El bioreactor de 100 metros cúbicos, que es su volumen del presente proyecto, tiene un consumo de 1.1 kilowatts sobre metro cúbico en 2 turbinas. Este consumo se logra haciendo que el reactor opere a 47 RPM durante toda la fermentación. Entonces aquí tenemos la gráfica que va a ser de potencia sobre tiempo, en donde vamos a ver un incremento de gasto un incremento de potencia, perdón, y las horas que estamos trabajando. Sí, como es un líquido viscoso, debe ser las revoluciones pues lo más lenta posible, ¿no? Pero que a la vez. Sí, no cambia mucho. Por eso era también lo que decías de que pudo haber sido helicoidal, que pudo haber servido quizás, pero estuvo bien, así, está bien calculado, me imagino, y pues con eso basta, ¿no? Con un Ruston. Uh-huh. ¿Qué más? El siguiente, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí. 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 Ok. El número de potencia es un parámetro adimensional que se calcula con la fórmula que tenemos ahí, Uh-huh. donde pues P0 es el número de potencia, es adimensional, como ya lo dije. P es la potencia para condiciones no aireadas, que se da en watts. No sé cómo se llama ese símbolo. Bueno, es la densidad, La Rho. que va a ser de... Rho, va a ser de 1064.8 kilogramos por metro cúbico. NI va a ser la velocidad de rotación del impulsor y va a estar al cubo. Y DI va a ser el diámetro de la turbina de Ruston.
que va a estar a la quinta. Ujú. Siguiente, por favor. ¿Sí me oye? Sí, sí, sí. Bueno, se calcula la potencia del siguiente modo, que viene siendo la fórmula, como ya había explicado mi compañera, y en esta expresión se va a observar que el consumo de la potencia del agitador va a estar fuertemente influenciado por la velocidad de agitación y del diámetro del impulsor. El diámetro del impulsor en este caso va a estar determinado por el volumen que se desea que tenga el reactor, que mencionaban que era de 100 metros cúbicos. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos Bueno. también... Bueno, el sistema cuenta con intercambiadores de calor que se van a calentar o se van a enfriar según sea el caso que se necesite. Para el intercambiador 1, el objetivo del intercambiador de calor es doble. El precalentamiento de la materia prima proveniente de los tanques de almacenamiento. También está el enfriamiento de la materia prima que sale del intercambiador 2 y que se almacena en otros depósitos. La materia prima pasa de la temperatura ambiente a 89.6 grados centígrados y por otro lado consigue enfriar la materia prima que sale de los 140 hasta los 70.4 grados centígrados. Para el caso del agua desmineralizada, el caudal que debe circular por los intercambiadores es de 4.000 kilogramos por hora y para el caso de la melaza es de 900 kilogramos por hora. Siguiente, por favor. Y